gracias por la invitación y ojalá que el propósito de elegirme pues sea conforme ustedes lo hayan planeado. Muy bien, bueno, sin más preámbulos vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22, leyendo desde el versículo 18 de Mateo capítulo 9, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y les siguió con sus discípulos. Versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía, versículo 21, dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto, es la lección de esta tarde-noche. Dice aquí en la proyección, pues decía para sí: si tan solo tocare su manto, sanaré. Versión Biblia de las Américas. Vamos a leer aquí unas referencias cruzadas. Mateo 14, 36 dice: y les rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Marcos 3:10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía y sanaba a todos. La mujer que tocó el manto del Señor. Si tan solo tocare su manto, dice aquí el versículo número 1, este suceso, este evento, según ahí el versículo 18, fue en el camino hacia la casa de Jairo, donde se produce el incidente. 2, además del problema físico de esta mujer, tenía un problema moral. 3, la fe de la mujer era sólida. Número 4, la mujer quedó sanada. Número 5, tu fe te ha sanado, dice ahí el texto, ahí en Mateo capítulo 9. Vamos a estar haciendo también algunas aplicaciones. ¿Qué me quiere enseñar Jesús con esta historia? ¿Qué motivó a esta mujer tocar el borde del manto del Señor? Si tan solo tocare su manto. Dice aquí el texto que mientras él decía estas cosas, versículo 18, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Otro versículo paralelo a este dice que multitudes seguían a Jesús. Este incidente se registra ahí rumbo a la casa de Jairo. Y vamos a estar estudiando, mis hermanos, amigos, considerando esta lección. Dice aquí el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, note, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Por consiguiente, no era una enfermedad cualquiera. No era una enfermedad sencilla que esta mujer padecía. No era una gripe común y corriente. No era alguna enfermedad que pudiera tener fácilmente la curación. El versículo registra que esta mujer estaba en esa condición a través de 12 años.
el versículo registra, dice que 12 años esta mujer padecía de flujo de sangre. El griego dice que era una hemorroisa o una hemorragia. Por lo tanto, esta situación de esta mujer le angustiaba en gran manera. La situación de esta mujer le afligía muy agudamente su cuerpo y también en el aspecto emocional, por el tipo de enfermedad que esta mujer padecía. Dice flujo de sangre desde hacía 12 años. No una enfermedad cualquiera, 12 años. Una situación irreversible. Porque Marcos registra, mire, Marcos registra ahí en el capítulo 5, Marcos registra en el capítulo 5 y en el versículo 24 de Marcos 5, dice 24, fue pues con él, o sea, con Jairo, el contexto, note la frase, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido, dice, mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer, podemos implicar que había gastado todas sus pertenencias, había gastado todos sus bienes, había quedado en la vil ruina con tal de que ella fuera sanada. Dice el versículo, muchos médicos la habían consultado y gastado todo lo que tenía, y lejos de recibir algún alivio, dice el versículo, antes le iba peor. No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que estaba azotando su cuerpo. Era una enfermedad que le afligía cada día. Podemos también implicar que esta mujer había perdido su aspecto físico, su figura, porque ella tenía una fuente de sangre, una fuente, una hemorragia incontrolable, algo que ningún médico podía sanar. Por lo tanto, cuando hay pérdida de sangre, se terminan las fuerzas, se pierde el vigor, el cuerpo queda cadavérico, de tal manera que yo me puedo imaginar a esta mujer en esa condición, en esas circunstancias. ¿Puede usted imaginarse a una persona como esta mujer enferma y en esas condiciones deplorables? Eran largos 12 años. Por lo tanto, esto complicaba la existencia de esta mujer. Además del problema físico, tenía un problema moral. ¿Por qué tenía un problema moral? Mira lo que dice aquí. El flujo de sangre la dejaba ceremonialmente inmunda. Ella no podía convivir con los suyos. Ella no podía inclusive ir al templo, a una sinagoga, para escuchar palabra de Dios. Porque Levítico capítulo 15, versículo 19 registra, dice, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Así, esta era la ley con respecto a la inmundicia. Levítico registra que si una mujer con flujo de sangre, dice que iba a quedar impura
por 7 días, que era el tiempo que la mujer estaba en menstruación. Para que tengamos una idea de la condición terrible de esta mujer. Bueno, el texto no dice que eran 7 días, 12 largos años en la impureza, en la inmundicia. Inmunda esta mujer. No podía ella estar con los suyos, con su familia. No podía ella, si era casada, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposo, porque según la ley se le consideraba inmunda, impura, y esto la eliminaba de privilegios, de bendiciones. Se le excluía por su impureza, por su condición. No llevaba una vida social como la suya y como la mía. Usted puede abrazar a su hijo. Usted puede abrazar a su esposo, usted puede abrazar a su madre, usted puede abrazar a sus amigos, usted puede estar aquí sin ningún problema. Esta mujer no tenía esta bendición por su impureza, por su hemorragia, por su problema físico y por su problema también ceremonial. La excluía de las bendiciones de Dios. Algo que me llama la atención, dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cristo es la solución. Había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Ningún médico terrenal podía sanar su enfermedad. Pero cuando oyó hablar de Jesús, hermanos y amigos, toda persona que estuvo con Jesús, toda persona que escuchó el mensaje de Jesús, fue tocada en su mente y en su corazón. Nadie que pudiera ver y estar con Jesús, escuchar un mensaje expuesto por el Divino Maestro, quedó igual. Hubo algo, dos opciones: lo rechazabas o lo aceptabas. Cuando dijo Zaqueo y vio la multitud, por aquí tiene que pasar el Señor, y como era pequeño se adelanta y se sube a un árbol sicómoro y está la expectativa para identificar a Jesús. Jesús, conociendo las intenciones de Zaqueo, pasa por ahí y le dice: Zaqueo, desciende y vamos a tu casa, porque así es necesario. Y Zaqueo escuchó mensaje de Jesús y esto transformó su vida, porque él dice: Señor, si alguno he defraudado, 4 veces se lo restituyo. Me decía una prima hace años, yo le estaba predicando el Evangelio y me dice: primo, yo entiendo todo. Y me arrepiento de haberte escuchado porque no quiero obedecer, porque no quiero dejar esto y esto y esto y esto otro. La palabra de Dios afecta nuestra persona cuando oímos mensaje, palabra de Dios. Esta mujer dice: cuando oyó de Jesús, dice el versículo, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer tuvo la seguridad, la convicción de que Jesús le podía sanar, porque dice allí el versículo: vino por detrás entre la multitud. Esta mujer se abrió paso. No había ningún impedimento, porque ella buscaba recibir el milagro de parte del Señor. Quiso pasar desapercibida, quiso pasar de incógnita y se abrió paso entre la multitud, dice Mateo, porque pensaba dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, sanaré. ¡Qué fe tremenda de esta mujer! No necesito entrevistarme con él.
No necesito explicarle mi problema porque según la ley soy impura, soy inmunda. Y me va a rechazar posiblemente. O si esta mujer se abre paso entre la multitud y saben que es inmunda, rápidamente la van a sacar de ahí porque va a contaminar. Pero eso no le interesó. Eso no le importó. Se abrió paso y tocó su manto porque decía, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe de esta mujer era sólida. Ella no claudicó, no pensó, quizás si toco el borde de su manto pudiera sanar. Total, ¿qué más puedo perder? Esta mujer no pensó así. Ella, con una decisión sólida, convencida en su fe en Jesús, dijo, si toco tan solamente su manto, voy a sanar. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír palabras de Cristo, dice el original. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Tener la certeza, tener la seguridad. A veces, hermano, yo les pregunto a los hermanos, hermano, ¿usted cree que si muere hoy es algo? Pues no sé. No sé, solo el Señor. ¿Usted cree que si muere ahorita es algo? No, solo Dios. Titubeamos y hablamos de esa manera. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad, la convicción. Como esta mujer, si tocare tan solamente su manto, sanaré. Una fe sólida, no una fe a medias, no una fe claudicante, no, si toco solamente su manto, sanaré. Y ella se acerca con esa convicción, con esa certeza, con esa seguridad. Bien diría el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder. Es poder de Dios. Yo discuto con algunos hermanos que tienen problemas emocionales y están visitando psicólogos, están consultando terapeutas, están consultando consejeros matrimoniales. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿No es capaz para transformar tu vida? Si la palabra de Dios no transforma tu vida, no importa que tú visites psicólogos, consejeros matrimoniales, terapeutas, no te puede cambiar si no abres tu mente, tu corazón a la palabra de Dios, que tiene el poder para transformar tu vida si es que tienes la fe sólida, como esta mujer. Si tocar entonces solamente el borde de su manto, voy a sanar. Ella sabía que Cristo tenía el poder de sanar. Dice aquí el versículo, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando ella muestra su fe sólida,
dialogó consigo mismo. La fe estuvo expresada por la acción, porque la fe, mis hermanos, obra. La fe no puede esconderse. No puedo decir yo tengo una fe tremenda de tal manera que lo puedo argumentar en mi expresión, pero ¿qué? Con los hechos. La fe estuvo expresada por la acción. Su enfermedad era tan delicada en la naturaleza que la modestia le impedía reconocerla en público, y por consiguiente trató de resolver la cuestión. O sea, ella no le favorecía el publicar, ¿saben qué, discípulos? Quiero tocar al Señor porque tengo flujo de sangre. Esto ella no lo podía hacer porque iba a ser descubierta y alejada en su propósito. Trató de resolver la acción de una forma privada. El versículo dice que cuando ella toca el borde del manto del Señor, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó, como por arte de magia. En el instante que esta mujer toca el borde del manto del Señor, el flujo se seca. Usted puede imaginarse el sentir de esta mujer. ¿Puede usted imaginarse el estar ahí con ese problema por 12 años? En el momento que ella toca el borde del manto del Señor, en ese momento se para el flujo de sangre. Quiero pensar que su cuerpo se estremeció de punta a punta y empezó a recobrar fuerzas, energía, ímpetu. Porque ese es el poder de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que tiene esa fe sólida, tendrá resultados. Como aquel hombre cojo que estaba allá en el templo, en la puerta llamada la Hermosa, dice Hechos capítulo 3, que ahí estaba este paralítico, dice, de nacimiento, registra el texto. Viene por allá Pedro y Juan. Este hombre cojo de nacimiento los ve y estira la mano para recibir una moneda. Se acercan estos dos hombres de Dios y le dice Pedro, no tengo dinero, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro le toma de la mano y le levanta. El texto dice que en ese momento los tobillos y las rodillas quedaron firmes. Y empezó a brincar, y a brincar, y a brincar de alegría, alabando a Dios. ¡Qué gran bendición! Y lo que a mí me sorprende es lo siguiente. El texto dice que este paralítico estaba así de nacimiento, nunca había caminado, no había experimentado lo que era caminar, correr. Y en ese momento, por el poder de Dios en este hombre, empezó a caminar y a saltar y a alabar a Dios por tan grande favor. De tal manera que dice que los que estaban ahí, los testigos, reconociendo que este hombre realmente era cojo de nacimiento, por un lado, los hombres alababan y glorificaban a Dios, y por otro lado, tenían miedo. Se espantaron, porque era un milagro irrefutable, verídico, porque es el poder de Dios en aquellos tiempos manifestado. Hoy en día, no me dejará mentir, usted mismo se puede quebrar un pie, va con el médico para que se lo enyesen, y después de 30 días le quitan el yeso, y ¿qué pasa? Hay que ir a terapias, hay que ir a ejercicios,
Porque el pie, la pierna quedó por 30 días en una sola posición y pierde la flexibilidad. Y poco a poco hay que ejercitar ese pie para poder caminar, para poder correr. Con el paralítico no fue así. Son los milagros de Dios. Esta mujer algo similar. En el momento que toca el borde del manto del Señor, en ese momento hay un poder de parte de Dios sobre esta enfermedad y se quedó libre de aquel azote. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido bendecidos. Y yo le digo a los hermanos de en Casa Grandes, no hay razón para estar tristes, somos hijos de Dios. Hemos sido perdonados, somos hijos del gran Rey. ¿Por qué esa cara llena de tristeza? ¿Por qué esa cara afligida? Si somos los bendecidos, hemos sido bendecidos, perdonados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos mostrar la alegría, que nuestro rostro irradie eso, felicidad. Y yo le digo a los hermanos, exhorto y a la vez me comprometo, digo, usted, ¿alguna vez, mi hermano, mi hermana, me he quejado? Es que no tengo que comer, no tengo esto. El cristiano no es para estarse quejando, para estar agradecido. Bien decía David, fui joven y he envejecido, y todo ese tiempo no he visto un justo que mendigue un pedazo de pan. Porque Dios siempre va a proveer para los suyos. Y tuve que enseñar allá 2 lecciones y quedé pendiente de una tercera sobre la ofrenda. Porque pasaba el hermano con el cesto de las ofrendas y hermanos soltaban una moneda de 1 peso. Un miserable peso para el Señor. Hay que enseñar, hay que instruir. Y me voy desde el Antiguo Testamento, cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y le dio una tierra prometida que simplemente porque a Dios le plació dárselas. Y Dios les dijo, después que ya estuvieron ahí, me vas a dar la 11ª parte para mí. Lo de las cosechas. Lo primogénito es para mí, y no es porque Dios necesite, es porque Dios estaba enseñando al pueblo a ser generoso, a ser dadivoso, porque el hombre no es así. Y Dios quería que su pueblo fuera agradecido, porque Dios dijo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Ilustro con esto, un hermano pasa ahí la canasta de las ofrendas y él da el 90% y se queda con solamente 10%. Y después él lo hacía así domingo tras domingo, alguien se le acerca y le dice, pero ¿cómo usted da el 90% y se queda con el 10%? ¿Por qué? Es que yo entiendo que todo es del Señor. Y si todo es del Señor, yo solamente agarro el 10%. Hay que enseñar lo que la iglesia necesite. ¿Dónde está la fe, el agradecimiento de haber sido perdonados de nuestros pecados? Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto, camino de 3 días. ¿Para qué? Para que me ofrezca sacrificio. Ese es Dios. Busca nuestro bienestar. Busca que nosotros seamos bendecidos. Y mire, nosotros, según la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice Pablo, como enseñé a las iglesias de Galacia, vosotros también, cada uno, primer día de la semana, aparte algo, según allá, prosperado.
Dios está diciendo, ya te bendije. Ya estás bendecido. De esa bendición, agradécele a Dios. Con 1 peso, con 5 pesos. Después que di el tema, mis hermanos, me dijo un hermano joven que ofrendaba 10 pesos. Y lo decía, yo ofrendo 10, con sarcasmo. Después que escuchó el tema, dice, hermano, he aprendido, ahora ofrendo 100 pesos. Porque Dios se merece eso, y más porque me ha bendecido, simplemente con la salud y porque me ha trabajado. Gloria a Dios, hermanos. Estamos caminando, estamos en proceso, pero se necesita tener una fe sólida, ser agradecidos como esta mujer, y cuando nosotros somos agradecidos, resultados favorables vendrán de parte de Dios. Esta mujer fue bendecida porque tenía una fe sólida, una confianza totalmente en el Señor. La mujer quedó sanada, fue libre de ese azote. Por lo tanto, esta mujer, por primera vez en 12 años, volvió a tener la felicidad. Ahora ella ya no iba a ser considerada inmunda. Ahora ella podía regresar, si era soltera, abrazar a su padre, abrazar a su madre, abrazar a sus hermanos. Una gran bendición para esta mujer que por 12 años se le había excluido de esa bendición, de ese trato. No podía estar allá en la sinagoga, allá en el templo mismo, siempre lejos, aislada. Esto era terrible. Que cualquier persona de nuestros tiempos se hubiera suicidado, porque es terrible ser excluido de los demás. Había gastado todo lo que tenía, porque le interesaba la comunión, le interesaba el estar con los suyos, y en Jesús estaba la solución. Ahora ella podía estar con los suyos. Podía abrazar, conversar con su familia. Podía ser una persona normal. Podía ella adquirir un trabajo. Ahora ella se estaba integrando a la sociedad. Se estaba integrando a la familia. No era razón para mostrar ese gozo delante de Dios y estar toda la vida agradecido, agradecida. Sí. Cuando Jesús sanaba, decía, guarda silencio, no lo divulgues. Y estas personas, de alegría y de gozo, iban anunciando, dando testimonio de Jesús. Aquella mujer de Juan capítulo 4, aquella mujer samaritana, dice que va ahí a traer agua, ahí al pozo. Y como a mediodía ahí está, y llega Jesús, el Hijo de Dios, con sus discípulos. Y empiezan a conversar. Dame de beber, le dice Jesús. ¿Cómo siendo judío me pides a mí agua? Entre judíos y samaritanos estamos en conflicto. Hay antagonismo. Y Jesús insiste y insiste y insiste. Ella se interesa en la plática porque le dice ciertas verdades. Y cuando ella se da cuenta que es el profeta, deja su cántaro y se va allá a Samaria para dar testimonio de Jesús. He hallado al Mesías, al profeta, porque me ha dicho toda mi vida, vengan, vamos. No podemos callar cuando somos bendecidos. Esta mujer pensaba pasar desapercibida. ¿Quién me tocó?, dijo el maestro. Los discípulos, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Había una mujer que marcaba la diferencia de esa multitud. Era una mujer que tenía fe y que llevaba un propósito, ser sanada. Y Jesús dijo, es que he sentido que el poder sale de mí. Y el verso dice que esta mujer se sintió descubierta, dice ahí el versículo,
Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz, ve tranquila. Dijo el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz que yo te doy no es como la paz que da el mundo. Una paz que solamente disfruta el siervo de Dios. Una paz que solamente goza el cristiano. Yo enseño, mis hermanos, que el cristiano no tiene por qué padecer insomnio. No tiene por qué estar deprimido, preocupado, si es hijo de Dios. Hechos capítulo 12. Matan a Jacobo, a espada, Herodes. Y esto agradó a los judíos y agarra a Pedro y lo mete en la cárcel. Y le pone 4 guardias, 2 con él y 2 afuera. Dice, porque mañana hay que ejecutarlo. Y lo que me llama la atención es que Pedro, sabiendo que al día siguiente será ejecutado, él está dormido tranquilamente. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien que va a ser ejecutado al día siguiente esté dormido? Pedro estaba dormido. Porque así debe ser el siervo de Dios. Y lo que más me conmueve es que la iglesia está orando por él. Y lo interesante de este punto es que la iglesia no está orando por la libertad de Pedro. Porque el ángel lo rescata, lo libera, y Pedro va donde está la iglesia orando por él, toca la puerta, una criada viene y ve que es Pedro, y asustada va y le dice a los discípulos, y dice: acá está Pedro tocando, ¿estás loca? Porque saben que Pedro está preso y que no hay manera de poder ser rescatado. Entonces la oración de la iglesia no es por la libertad de Pedro. La oración puede implicar que está orando para que Pedro tenga la fe, la certeza de morir por el Señor. Pero ¿qué se necesita? Fe como esta mujer. Si tocare tan solamente su manto, sanaré. El Señor, después que la sana, le dice: ven en paz, ven en paz. Y quedó sana, dice, y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote, dice ahí el versículo. Tu fe te ha sanado. La recuperación fue instantánea. En un solo momento se detuvo completamente la hemorragia. La salud y el vigor estaban surgiendo a través de cada parte de su cuerpo. La experiencia que esta mujer tuvo al recibir esta sanidad. Su cuerpo tembló, su cuerpo se estremeció. ¿Cuáles serían las aplicaciones para nosotros? ¿Qué me quiere enseñar Jesús con esta historia? Que yo tenga fe y que usted tenga fe. Que esta lección aquí registrada sea para motivar nuestra confianza en el Señor. Que tengamos la seguridad, la certeza de quiénes somos y a quién estamos obedeciendo, a quién estamos sirviendo. Decíamos hoy en la plática que la voluntad de Dios la tenemos explícita en su palabra y que su pueblo ha cometido
cometió errores, pero que esa desviación de aquellos patriarcas fue porque ellos decidieron vivir así o elegir así, pero no es la voluntad de Dios. El pueblo estuvo por 400 años esclavos en Egipto, no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre que su pueblo sea bendecido. Pero el hombre toma otras sendas, otras líneas, porque Dios no es un Dios arbitrario, no es un Dios que manipula, es un Dios que declara su voluntad y el hombre decide en obedecerla o simplemente irse por la otra línea y caer en desobediencia. Y después que el pueblo se multiplicó, Dios lo saca para darle la tierra prometida que había dicho muchos años atrás. Y después de haberlo levantado, dice que Dios le dice a Moisés, llévalos por este rumbo. Había otros caminos, pero Dios dice por aquí. Y Dios se los lleva rumbo al mar Rojo. Dios tenía sus propósitos. El pueblo, aquella multitud, como decíamos, más de 1 millón de judíos o hebreos están ahí y está un obstáculo tremendo frente. Y luego regresan, voltean hacia atrás y los egipcios tras ellos, una muerte súbita. Porque no es un pueblo de guerra, viene de la esclavitud, viene de servidumbre, vienen débiles. Y se asustan, claro, es normal. Moisés habla con Dios. Y Moisés habla con Dios y la respuesta de Dios hacia el pueblo, diles que marchen. ¿Hacia dónde? Hacia el mar, hacia adelante. Y Hebreos capítulo 11 dice que por la fe este pueblo cruzó el mar como por tierra seca. Yo me imagino, y es mi opinión, que el pueblo ve el mar ahí impetuoso y empiezan a caminar por la fe y el agua le llega a los tobillos y siguen avanzando. El agua le llega a las rodillas, a las piernas, quizá a la cintura, quizá al pescuezo, pero van avanzando. Algo va a suceder por la fe. Y en un momento inesperado el mar se abre y cruzan por ahí. Dios les estaba enseñando, porque después cantan alabanzas, cantan cánticos. Y Pablo dice que es un tipo de bautismo en el mar y en la nube, porque la nube ahí los cubría, los protegía. Es el Dios y es el pueblo. Y el pueblo, mis hermanos, no es cualquier nación, no porque el pueblo haya hecho buenas obras, simplemente porque es la voluntad de Dios. Porque Dios así había determinado crearse un pueblo, darle leyes, preceptos para bendecirlos y mostrar a través de él a las demás naciones que es posible conocer y servir a Dios, y ellos serían los encargados. Y la iglesia juega un papel importantísimo en la obra de Dios, porque la iglesia, dice Pablo, que es como una universidad. Es como una escuela para los ángeles, porque Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia. Por lo tanto, no hay plan B para Dios, porque Dios creó el universo y la gente lo puede ver, pero no es el universo quien proclama el evangelio. Dios creó ángeles y los ángeles no son los indicados para predicar el evangelio. Dios creó la iglesia y la iglesia es la indicada para la proclamación del evangelio. Y si la iglesia falla, no hay un plan 2. No hay para dónde ir, mis hermanos. La iglesia es la agencia de Dios aquí en la tierra para llevar a cabo esta obra. ¿Pero qué se necesita? Fidelidad. Es lo que esta historia a usted y a mí me quiere enseñar. Fe necesaria para hacer la obra de Dios. ¿Qué motivó a esta mujer a tocar el manto de Jesús? Ser sana. Tenía un problema. Nosotros hemos confesado
a Cristo como nuestro Salvador, voluntariamente hemos levantado nuestra mano porque hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón de Jesús. Al menos fue lo que me motivó a mí a decir, me quiero bautizar. Reconocí que soy pecador, reconocí que sin Dios no tengo esperanza y que Cristo es la solución a mi problema espiritual, y yo determiné y dije, yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Eso fue lo que a mí me motivó. Y después de tantos años y luchas, aún estamos de pie por la gracia y gloria de Dios. Problemas hemos tenido de gran tamaño, y que a punto yo he estado de tirar la toalla, pero volteo hacia atrás y veo a mis hijos caminando, porque si yo me voy de la iglesia, no me voy solo, se va mi familia conmigo, y tengo que darle para adelante. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesita? Hermanos, la fe. Es lo que nosotros necesitamos, la fe. Dejar la iglesia no es la opción, porque hay familia que depende de nosotros, y por ellos retomamos energías y fuerzas para sobrepasar el trago amargo, las pruebas, los problemas. Y déjenme decirle que son pruebas circunstanciales, no son pruebas como aquellas que tenían los primeros cristianos. Y aquí se desprende un tema: Dios hoy no nos prueba. Las pruebas son circunstancias de la vida por ser cristianos. Usted, amigo que está con nosotros, necesita a Jesús. Usted va a encontrar la plena felicidad cuando usted venga a el Señor. Usted vino en esta ocasión para sanar su espíritu. Vino con ese propósito, hermano, a escuchar palabra de Dios y fortalecerse, porque la palabra de Dios es poder. Salir usted fortalecido, salir usted ahora con ese ánimo para poder enfrentar los problemas cotidianos. 2, vino para animarse. Allá donde yo me reúno, allá en Casas Grandes, hay 2 iglesias, y allá no les gustan las series, ni una iglesia ni otra. ¿Para qué? Porque así las costumbres. Por lo tanto, no hay comunión entre iglesias, porque ninguna se serie, y apenas nosotros. Cuando estaba aquí allá en Monterrey, no sé para dónde quede Monterrey, pero allá hay muchas congregaciones, hermano Aurelio, lo conozco también de años, no sé si se acuerda de mí, pero allá había apoyo unos para con otros. Y cuando uno se muda a otro lugar donde esto adolece, uno se siente como aislado, medio raro. Y lo malo es que uno se acostumbra al lugar y a la forma. Y cuando voy a predicar a esos lugares, me reanimo porque veo la convivencia, la misma iglesia. Y eso motiva, eso nos anima para seguir adelante. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Puede usted decir lo mismo? Puede decir, Jesús, ¿sabes qué? Tu fe ha logrado el objetivo, el propósito. Vine yo a escuchar palabra de Dios, ahora voy fortalecido, me voy más animado. Ya aprendí que debo hacer ciertas correcciones. Ya aprendí lo que debo hacer.
y que podría yo obtener resultados favorables si yo me acerco a Jesús con esa fe? ¿Cuál es tu angustia en esta ocasión? La angustia de aquella mujer era su problema que por 12 años había prevalecido. 12 largos años. Jesús le dice: mujer, ve en paz y queda sana de tu azote. Usted puede también irse en paz, tranquilo, tranquila a su casa. No desconfíe del Señor. Y el Señor obrará cuando nosotros tenemos esa fe sólida. Esa fe que es la que marca la diferencia. Como esta mujer: si tocare tan solamente su manto, voy a sanar. Esto se va a realizar. Esto va a acontecer. Yo voy a sanar. Estoy segura, estoy convencida que así será. Cuando nosotros optamos por ese tipo de pensamientos, vienen los resultados. Logramos los propósitos, porque hay esa fe y esa dedicación sin titubear, sin claudicar, como esta mujer. Una fe sólida. Una fe sólida, una fe que va a abrir, que va a favorecer. ¿Cree usted en Cristo Jesús? Marta, ella creyó en Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro también confesó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es su angustia en esta ocasión? Jesús te dice: ten ánimo, hijo. Dios le dice, si tiene problemas en su vida, si hay amigos que aún no han obedecido, Jesús te invita.